Un saludo, bienvenidos y bienvenidas. Una vez más nos damos cita en este espacio desde el Centro Cristiano Castilla, transmitiendo para todos los que se conectan en esta hora. Les habla su pastor y amigo Daniel Zapata y me place estar acá presente delante de ustedes, exponiendo una vez más un tramo de la palabra del Señor. Espero en Dios que su vida sea edificada, que Dios le pueda hablar a su corazón, a su familia, que las palabras que vamos a direccionar en este tiempo sean realidad en su vida, se materialicen y no se queden solo en conceptos, como a veces lo suponemos, que la palabra de Dios es para llenarnos de información. La palabra de Dios se ejecuta, se concreta en nuestra realidad humana y personal, y espero que eso sea una realidad en este tiempo para usted y se desate mucha bendición. Gracias a los que están en la sintonía, gracias a los que comparten el enlace y se unen con su familia y quienes convocan también desde la distancia y la virtualidad a sus amigos y amigas para que escuchen la palabra del Señor. Recuerden, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quizá para este tiempo usted ya ha tomado algún alimento durante el día y se ha nutrido con los alimentos naturales, pero ahora estamos en un tiempo para nutrir nuestro corazón con la palabra de Dios. El mismo Señor lo dijo: pan para el cuerpo y palabra para el espíritu. Ambas son necesarias y suficientes, y hace bien estar sentado, sentada allí, dispuesto, como cuando estás al frente de una mesa y estás esperando que te traigan el alimento, el pedido. Le pido que sea su expectativa en este tiempo y vamos a ver Dios qué pone en nuestra mesa. Pero Él siempre pone lo mejor, su palabra es lo mejor. ¿Está de acuerdo conmigo? Su palabra es un banquete, es todo un manjar para quienes la interiorizamos con pasión, con convicción, con mucha fe. No mirarla solo como un documento histórico o un libro de literatura universal. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Recuerda ese texto? La palabra del Señor tiene en sí misma un sustrato de poder, y espero en este tiempo usted reciba ese poder y se materialice la palabra del Señor en su realidad personal, familiar, económica. Amén. Gracias a Dios que nos bendice en este día. Muy bien, saludo a todos y todas, hermanos y hermanas en Castilla, en Manrique y en diferentes partes de la ciudad y del país que nos sintonizan. Nos sintonizan en otros sectores de la ciudad, Barrio París, sé que hay algunos escuchándonos, en Barrio Los Colores, también en Montería hay un grupo que nos sintoniza, en los Estados Unidos, en Alemania, en Ecuador también hemos reportado sintonía, y en diferentes partes de la ciudad que en estos momentos se me escapan, pero a todos los amigos y seguidores del Centro Cristiano Castilla, un saludo especial. La verdad les recuerdo con cariño, quienes no les conozco personalmente los bendigo y espero conocerles. Les pido compartir el enlace, darle me gusta al video, de manera que otras personas puedan acceder a él y la palabra de Dios corra y sea glorificada. Bien, hoy vamos a tratar un tema que es objeto de atracción por parte del creyente y no creyente, que es objeto de sintonizarse con Dios de una u otra manera
con convicción o por necesidad, y es el tema de la bendición. Creo que todos perseguimos, anhelamos la bendición. Incluso hace parte del saludo en el argot cristiano: Dios te bendiga. O a veces los padres dicen a sus hijos: te bendigo. Los ministros del Evangelio bendicen sus congregaciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En nuestras oraciones personales casi siempre está presente esa petición: Dios, bendíceme. Bendíceme en este proyecto, bendíceme en este trabajo, bendíceme al salir de casa, bendice mi familia. Creo que es una palabra muy común en el argot cristiano y hace parte de nuestras peticiones y dentro del bagaje de necesidades que expresamos al Señor. Pero, ¿qué es la bendición? Quisiera contar con sus opiniones. ¿Qué tal si en estos momentos ustedes escriben allí para usted qué es la bendición? Puede hacerlo de forma doctrinal, puede hacerlo de forma personal o experiencial, algo que usted haya vivido en su realidad con Dios. Para usted, ¿qué es la bendición? ¿Qué es ser bendecido? ¿Qué es ser bendecida? Le pido por favor tome unos segundos y nos bendiga con sus aportes. Quizá otros reformulen su concepto a partir de lo que usted pueda mencionar o escribir, y todos nos podemos nutrir de la experiencia de todos. ¿Qué es la bendición? Mientras usted escribe, voy a leerles un pasaje por todos conocidos, que está en Proverbios capítulo 10, versículo 22. Dice la palabra del Señor: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Repito, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. A veces nos preguntamos por qué el complemento de este texto. Estamos de acuerdo, la bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Por qué el proverbista añadió no añade tristeza con ella? Mis queridos hermanos y hermanas que sintonizan, en la vida hay muchas cosas buenas, positivas, al menos así lo concebimos, y no todas tienen su fuente en Dios. A veces nos movemos o aceptamos ciertas cosas por su brillo, por la posibilidad que tienen de ser buenas o por su apariencia. Pero no es la bendición de Dios. Hay cosas buenas en esta vida que al final traen tristeza, dolores de cabeza. Voy a poner algunos ejemplos muy cercanos. Es como el chico que empieza a moverse en el mundo de la delincuencia, que empieza a hacer sus primeras travesías delincuenciales y de ello obtiene un recurso económico significativo. Él se alegra, comienza a vivir una vida de excesos, a suplir ciertos déficits que tuvo en algún momento de su vida. Por compensación empieza a excederse en gastos, en lujos, en vestuario, en algún vehículo, pero conocemos el final de este tipo de carreras. Casi todos terminan en muerte, en una situación de minusvalía o presos. Lo que él vio bueno
al final trajo tristeza. O la chica que se enreda antes de tiempo, olvida sus proyectos personales y académicos por una relación amorosa, tóxica, y de ello quizá un embarazo no deseado o una agresión por parte del novio. Ella cayó en cierta ilusión de que con esta persona, que todos consentían que no convenía, ella creyó que iba a ser buena vida y finalmente termina en un embarazo no deseado, un menor más que quizá va a rodar por ahí o criado por abuelos. Ella pareció que todo era bueno, pero al final trajo tristeza. Quienes caen en el fenómeno de la corrupción ven abultadas sus finanzas al principio, pero bueno, luego viene el peso de la ley y al final añade tristeza. Hay cosas que aparentan ser buenas, pero acá el texto dice: cuando Dios bendice, da algo muy bueno y no añade tristeza. Y parece que esa es la trama fatalista a veces de la humanidad. Incluso hay una canción que dice: por cada risa hay 10 lágrimas. Creo que es un posicionamiento fatalista que no conviene al creyente en Dios. El que busca a Dios y Dios le bendice, Dios no le añade tristeza. Es una bendición buena en sí misma. Es una bendición que proviene directamente de Dios y no puede tener un sustrato de maldad o de engaño o de tristeza. Dios no es así. De manera que este texto nos orienta a buscar la bendición de Jehová y no la bendición terrenal mediante forcejeos y tramas ilegítimas o saltando los principios de la palabra de Dios. Eso no es bendición. La bendición es cuando me sujeto a los principios de la palabra de Dios y mediante mi trabajo, mediante lo que Dios me permite hacer, obtengo bendición legítima bajo el marco bíblico. Ahí tengo la certeza de que Dios es el que me bendice y tengo la seguridad de que no añade tristeza con ella. Amén. Sé que todos queremos la bendición y ahorita nos adentraremos un poco más en esto de la bendición. Antes de orar, un pensamiento. Para mí, la bendición es Cristo. Y no quiero quedar como idealista. No, es que uno acá necesita cosas. Yo sé que sí. Pero el que se acerca a Dios no puede ver como bendición lo que Dios le pueda dar. Creo que Dios es nuestra bendición. Las demás cosas son añadidura. Las demás cosas son detalles, galardones de Dios. Pero si yo tengo a Cristo en mi corazón, ya soy bendecido. Y yo prefiero, al menos en lo personal, ser bendecido que tener bendiciones. Cuando soy bendecido, llegan las bendiciones. Cuando tengo supuestamente las bendiciones, modos económicos, consecuciones materiales, no necesariamente me siento bendecido. De lo contrario, porque hay personas que son muy abultadas en sus consecuciones y padecen cuadros de depresión, intentos de suicidio. Uno dijera, bueno, lo tiene todo. Bueno, si lo tuviera todo, no pasaría amargura. Pero cuando estoy con Cristo, todo mi ser se llena de quietud y serenidad. Y lo mucho o lo poco que tenga, hay una capacidad de disfrute. Hay un sosiego con lo que tengo. Disfruto naturalmente lo que tengo, porque tengo el mayor galardón, que es Cristo. Así que desde hoy, si quiere adoptar este pensamiento, considérese una persona bendecida porque tiene a Cristo. Y lo demás son galardones, dádivas del Señor.
De esta manera su vida no fluctuará en si tiene o no tiene, si hay recursos o no, si hay trabajo o no. Su vida siempre se mantendrá estable porque Cristo está con usted siempre. Lo material va y viene, pero Cristo es la constante en tu vida. Para mí la bendición es un estado bendecido. La bendición no es un aspecto situacional que depende de si tengo o no, si me gano la herencia o no, si obtengo el milagrito de la compensación del gobierno o no. Es Cristo. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? La bendición es Cristo. Oremos a Dios. Padre, gracias por este tiempo que iniciamos y hablamos de la bendición. Tu bendición, la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así eres tú, Señor. Cuando das algo, lo das extremadamente bueno para el disfrute del ser humano y para que éste administre bien sus bendiciones. Señor, oro para que mis hermanos y quienes me escuchan desde este tiempo comiencen a asociar la bendición con Cristo en sus vidas y el sometimiento a la palabra del Señor. No con las cosas materiales que van y vienen, que son necesarias y que tú, Señor, estás pendiente de ellas. El Padre sabe de qué tenemos necesidad. Te pido, Señor, que mis hermanos comiencen a sentir un estado de bendición. Cristo en sus vidas, el mayor galardón. Pero también te pido, Señor, que bajo esta relación que tienes con ellos, cumplas los anhelos de sus corazones, siempre y cuando estos se adapten a los principios bíblicos. Señor, que en medio de este estado de bendición, tú le muestres a cada persona las verdaderas motivaciones por las cuales hace ciertas oraciones en algunos momentos. Santiago dice, Señor, en tu palabra que a veces oramos y pedimos para nuestros deleites y agasajos personales. Y no que no se pueda, sino que a veces nuestra oración es egoísta. A veces nuestra oración no piensa tanto en tu reino, sino en mi reino. Y quiero que esa oración, esa motivación cambie en este día, Señor, en mis hermanos que escuchan este mensaje. Que tengamos más oraciones de reino, más búsqueda de la presencia del Señor. De ahí se desprende la bendición, porque tú eres quien bendice. Si te tenemos a ti, Señor, la bendición llega. La bendición será algo natural, no será un forcejeo, no será un desgaste de garganta orando y pidiendo y reclamando, no. Se dará de forma natural en la vida de mis hermanos. Alabo tu gran nombre, Señor, que nos bendices en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, gracias por lo que anotan de lo que considera usted es la bendición. Gracias por sus apuntes. Le pido que lea los apuntes de sus hermanos, de quienes participan en el chat, a ver qué otras ideas puede usted adoptar para su vida y para su riqueza espiritual. Amén. Muy bien, vamos a entrarnos en un pasaje de la Escritura y vamos a continuar con este tema. Vamos a Génesis, por favor, capítulo 26. Primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 26, versículo 12. Génesis 26, versículo 12. Dice la palabra del Señor. Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año el 100 por 1 y lo bendijo Jehová. Se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Poseía hato de ovejas,
hato de vacas y mucha servidumbre, y los filisteos le tuvieron envidia. Todos los pozos que habían abierto los criados de su padre Abraham en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y allí habitó. Volvió Isaac a abrir los pozos de agua que habían sido abiertos en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso al pozo le puso por nombre Esek, porque se habían peleado por él. Después abrieron otro pozo y también riñeron por causa de él, y le puso por nombre Sitna. Se apartó de allí y abrió otro pozo, y ya no riñeron por él. Le puso por nombre Rehobot, y dijo: ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Amén. Amén. El tema de hoy es la amplitud de la bendición de Dios. La amplitud de la bendición de Dios. ¿Saben? Como lo mencionaba ahorita, en lo personal, siempre he concebido la bendición de Dios como un carril de un tranvía, de un tren. Es decir, como un canal, un vehículo por el cual solo hay que pasar. Una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque es una determinación de Él en dar o ingresar a alguien a una de sus bendiciones. Digamos que cuando hay un carril, pues el tren ya tiene su destino trazado. Es decir, hay una ruta fija. Simplemente el tren tiene que andar por ahí. Y yo veo la bendición así. Cuando Dios te bendice en algo, bendice a las personas en algo, solo es como un carril, como si fuera un tobogán que tiene un solo destino, y la gente sino pasar por ahí y llegar a su destino, que es la bendición o el objeto de la bendición, el cual Dios trazó. Y en este pasaje, Isaac está repitiendo una vivencia muy similar a la de su padre Abraham. Hay varios elementos en común, y esto lo puede usted encontrar capítulos más atrás. Los elementos en común son: primero, una hambruna. Luego, a causa de la hambruna, un desplazamiento obligado. Ese desplazamiento se genera hacia tierras filisteas. Otro elemento común allí, una actitud de ambos, es que mienten a causa de sus esposas, diciendo que no son las esposas sino las hermanas, porque las esposas eran muy bonitas y tuvieron temor de los reyes de aquella tierra. Otro elemento común es que se ganan el favor del rey Abimelech. Son prosperados en tierra ajena y luego son expulsados por hacerse muy ricos y poderosos. Esto es lo que acabamos de leer con Isaac, pero Abraham también, cuando descendió a tierras filisteas por causa de la hambruna, pasó el mismo proceso, casi que fue una réplica en la historia. Cuando Abraham tuvo esta experiencia, años atrás, abrió unos pozos en tierra de los filisteos. Estos últimos los cegaron cuando aquel murió. Ahora Isaac, que está en el mismo terreno, que está repitiendo la misma historia, decide abrir los pozos que cavó su padre. Y este acto
produjo gran molestia entre los pastores de Gerar y los pastores de Isaac, al punto de entrar en fuerte disputa por la apertura de algunos pozos. Y digamos que por cada disputa daban un nombre a cada pozo, y tenemos ahí 3 pozos. Miremos el significado de ellos. El primer pozo que se intentó abrir fue Esek, y significa rencilla, porque pelearon por él. Los pastores de Gerar dijeron: estas aguas son nuestras. Isaac intentó abrir otro pozo y le llamaron por nombre Sitna, con T, y significa oposición, ataque y calumnia, porque también los pastores de Gerar se opusieron a la apertura de ese pozo. Y por último viene Rehoboth, que es el tercer pozo, y significa amplitud, anchura y lugar espacioso. Los pozos en la época eran muy importantes, prácticamente tipificaban la vida y la subsistencia. Hoy en día un pozo pues no es tan importante, porque digamos que en términos normales y promedio cada quien tiene su servicio de acueducto en casa. Y ya a través de la tecnología, el urbanismo, la evolución, tenemos digamos que ese beneficio. Pero antes un pozo significaba la subsistencia. Piense nomás, estamos en contextos de desierto. La riqueza estaba materializada en ganadería, en animales, y estos necesitan beber. También para el sustento propio, los cultivos. Un pozo era la vida prácticamente. Y estos nombres de estos pozos que acabamos de ver representan de alguna manera los procesos o etapas que Dios a veces permite para conducirnos a la amplitud de su bendición. Y creo que los que hemos estado en procesos con Dios en la escuela del Espíritu Santo hemos experimentado estas etapas representadas en estos 3 pozos. Y estos pozos nos representan, los 2 primeros, un tiempo de oposición, y el tercero, un tiempo de amplitud. Vamos a lo primero, tiempo de oposición. Es representado por los pozos Sitna y Esek, y es un tiempo donde todo parece tornarse difícil, como apretado en todas las áreas, sobresaliendo lo económico. Es donde aparece la tendencia a luchar la bendición en la carne, en fuerzas propias. No sé si le ha pasado, cuando forcejeamos en la búsqueda de lo que nos puede representar mejores ingresos o lo que nos puede representar la bendición. Es decir, hay un forcejeo, luchamos en nuestra carne, pensamos todo el tiempo antes de acostarnos: ¿qué hago? ¿Cómo obtengo la bendición? Señor, dame una idea, ¿por dónde me meto? Me propusieron aquí, salgo a hacer lo que sea. Y tenemos muchas ideas de cómo poder prosperar. Y a veces entramos en disputas y peleamos por lo que creemos es nuestro. Y este tiempo es representado por los pozos Esek y Sitna, como lo mencioné, los cuales significan rencilla y oposición. Isaac entró a Gerar a causa de una hambruna. Llegó sin muchos recursos, además con el temor de ser asesinado a causa de su esposa. Y digamos que Isaac, lo mismo que Abraham, cruzaron el tiempo de la oposición, de la escasez, de la hambruna, el ataque y la presión, presionados en el tema económico. Prácticamente llegaron a tierra de Filistea con las manos vacías. Y acá se presenta una disputa por lo que pudo representar la bendición. Y ellos pudieron pensar en algún momento: bueno, acá hay hambruna, pero vamos a una tierra extraña, una tierra ajena. ¿Cómo vamos a prosperar en tierra ajena, en tierra de otros?
Creo que va a ser muy difícil, pero digamos que salieron con la expectativa de que los tiempos iban a ser mejores. No sé si usted ha experimentado esto, que en el tema económico, en el tema de la bendición económica, todo es apretado, todo es con forcejeo, todo es sesgado, todo es al límite, los servicios siempre al límite, el tema del mercado siempre al límite, entrevistas de trabajo y no se pasan, tener que recurrir a préstamos, tener que ir a pedir algo de comida prestada, una libra de arroz, un kilo de X producto, tener que fiar al tendero de la esquina. A veces vemos nuestra economía como un poco viscosa, como que no fluye. O hay un tema de mala administración por donde se nos van los recursos. Hay un tiempo de oposición, como que se paralizan nuestras finanzas, se paraliza nuestra economía. Y todo hay que conseguirlo con demasiado esfuerzo. Y vemos que no se multiplica ni rinde. Digamos que es el tiempo de la oposición, tiempo de signa, tiempo de seg, pozos de la rencilla, pozos del forcejeo. Me lleva a pensar en este tiempo también donde se prevé una recesión económica muy fuerte. La banca mundial está visualizando una recesión incluso peor que la que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso llena de incertidumbre los mercados y por ende también las familias y las finanzas personales. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Y estamos como Isaac, ¿cierto? Tratando de emigrar, tratando de ver otras opciones porque las que tenemos a la mano no son suficientes. Y estamos presos de la incertidumbre. ¿Será que bajo estas otras expectativas, bajo otros contextos, será que en este tiempo tan difícil y de tanta oposición yo podré pelechar, podré ver la bendición de Dios? Ahora quiero recordarle que a usted y a mí no nos rige la banca mundial, nos rige la bendición de Dios, la voluntad del Señor, que está por encima de cualquier sistema financiero. Y no es un tema idealista, es un tema real, es un tema real. Muchos de nosotros hemos podido ver la mano del Señor en tiempos de demasiada escasez, cómo provee sobrenaturalmente. Recuerdan el tema de la viuda a la que socorrió Eliseo, cómo solo tenía aceite en casa y bajo el milagro que produjo el profeta en Dios, se multiplicó el aceite. Ella tuvo que ir por muchas vasijas y el aceite se multiplicó en gran manera y de eso vivió toda su vida. Cuando también la viuda de Sarepta bendice a Elías, solo tenía un pedazo de harina y de aceite y con ello le hizo una torta al profeta y luego no escaseó ni el aceite ni la harina para esta mujer y para su hijo. Digamos entonces que en estos tiempos de fuerte recesión e incertidumbre económica es cuando podemos llegar a ver la mano del Señor y podemos concluir que nuestra bendición no depende del sistema financiero, sino de Dios. Así que si usted se asume en un tiempo de oposición, bienvenido. Es uno de los procesos de Dios para activar la fe, para activar dependencia y para poder luego ver el segundo momento, que es el tiempo de amplitud. Y eso es lo segundo que vamos a ver, tiempo de amplitud. Este es representado por el pozo Rehobot. Me encanta esa palabra. Rehobot significa lugar espacioso. Lugar espacioso. Es representado por el tercer pozo donde ya no hubo rencilla ni oposición, lo cual los llevó a declarar: ahora Jehová nos ha hecho prosperar y fructificaremos en la tierra. Rehobot significa anchura, avenida, amplitud, lugar espacioso. Y esto denota una puerta abierta por donde Dios avala que pasemos, que crucemos sin ninguna rencilla y sin ninguna dificultad, ya que ese tiempo pasó.
en el nombre del Señor. Y eso es lo que hace la bendición de Dios, nos ingresa a condiciones y niveles amplios y muy fructíferos. Y lo acaba de mencionar, en tiempos de oposición de esta pandemia y recesión económica, es la bella oportunidad de ver Rehoboth en nuestra vida. Amplitud, lugares espaciosos, tiempos fructíferos, y podemos declarar: ahora Jehová nos ha bendecido. Pero eso lo declaramos cuando hay un tiempo contrario que contraste a la vivencia a la que Dios nos va a llevar. ¿Cómo podemos hablar de amplitud si no hubo estrechez? ¿Cómo podemos hablar de prosperidad si no hubo escasez? ¿Cómo podemos hablar de provisión si no hubo quizá falencia o déficit en alguna área de nuestra vida? Para hablar de amplitud necesitamos la contrastación para que Dios sea magnificado en todo y usted pueda concluir: es la bendición de Dios la que me trajo amplitud, no mis recursos personales, no mis nexos, no mis amigos, no mis talentos, porque a veces nos ufanamos diciendo que yo soy una máquina de hacer plata, o es por mis talentos o recursos personales que puedo hacer dinero. Cuando llegues a Rehoboth, debes concluir: ahora Jehová me ha hecho fructífero y me ha hecho prosperar en la tierra, aún en tierra ajena, aún en tierra que produce incertidumbre, aún en tierra donde no nos imaginamos que podemos llegar a prosperar, aún en tierras de Gerar, tierra ajena, tierra de filisteos, tierra donde hay opositores para la economía personal, tierra donde las expectativas, el pronóstico de prosperar es casi cero, casi nulo. Ahí es donde Dios envía la bendición y Dios se glorifica, y podemos declarar: soy un Rehoboth, soy Rehoboth, soy objeto de la amplitud de Jehová, soy el objeto de la anchura, del lugar espacioso de parte de Dios. Ahí podemos declarar Rehoboth, el pozo de la prosperidad. Amén. Pero primero hay que pasar tiempo de oposición. Es parte de la escuela, es parte como de un principio divino. Y yo no lo estoy declarando a manera de principio solo por este texto. Quienes han leído la Biblia entera pueden ver este proceso en muchos siervos de Dios. Primero tiempos de oposición y luego tiempos de amplitud. ¿Saben? Algo similar pasó con Jacob, el hijo de Isaac. Su nombre significa usurpador, y era su costumbre pelear la bendición en la carne, en sus fuerzas, bajo engaños. Así ganó la primogenitura y la bendición del padre, aprovechándose del cansancio de Esaú y la invidencia de Isaac, respectivamente. Y quizá obtuvo beneficios, pero aún no operaba en él la bendición de Dios. O sea, él tenía la primogenitura, tenía la bendición, pero ¿eso qué? Eso no representaba nada. Solo hasta que huyó de la tierra y estuvo posicionado en Betel un tiempo, y allí tuvo un encuentro con Dios, donde Dios le afirma una promesa, lo bendice, y Jacob entra en pacto con Dios, un pacto propuesto por el mismo Dios. Y la próxima estación de Jacob, después de esta experiencia, fue conocer a las que serían sus esposas y madres de sus hijos, en quienes empezarían a cumplirse las promesas de multiplicación. Dios se lo había dicho en Betel cuando se le reveló. Y cuando sale de Betel, de una vez Jacob entra en una realidad y en un contexto donde comienza a forjarse la bendición. Posteriormente, Jacob es prosperado con una estrategia que Dios le da y sale de la casa de su tío Labán con muchas riquezas. Y quienes han leído el texto, es una estrategia de prosperidad que va en contra de toda lógica. No sé si recuerdan, él hace un trato con su tío Labán, diciendo: tío, pues ya he trabajado muchos años para ti y nada tengo. Te ruego que me permitas conseguir mis propios recursos. Y hace un trato con el tío diciendo: mira,
de acá en adelante todo el ganado que nazca blanco es tuyo, todo lo que nazca pintado, abigarrado, rayado, manchado, es decir, con el pelaje manchado, es mío, ¿cierto? ¿Y qué hace su tío? Le quita todo el ganado manchado y se lo lleva 3 días de camino, es decir, cuando los animales se aparearan, pues eran todos blancos y no había ninguna posibilidad por genética de que salieran pintados o manchados. Y Dios le da una estrategia a Jacob. En los abrevaderos donde bebían las ovejas, el ganado, Jacob puso unas varas y las varas les puso unas rayitas. Y cuando las hembras bebían y los machos las cubrían para aparearse, las ovejas hembras concebían viendo esa vara con rayas y las crías comenzaban a salir rayadas, pintadas, es decir, era el ganado para Jacob. Y así lo hizo por mucho tiempo hasta que el ganado de Jacob se multiplicó en gran manera. Dígame usted, ¿eso tiene alguna lógica? Que una hembra conciba viendo rayas y que las crías salgan rayadas o pintadas, no tiene ninguna lógica. Pero en Dios, sí, es un milagro, es una estrategia que Dios le entregó a Jacob. Ahora Jacob goza de la bendición de Dios. Dios le dio la estrategia y él es multiplicado en gran manera. No así antes, cuando intentaba usurpar la bendición, forcejearla, pelear con otros, entrar en rencilla por la bendición. Así lo hizo con Esaú, así lo hizo engañando a su papá. Y hay personas que intentan jalonar la bendición así, mediante triquiñuelas, actos ilegítimos, forcejeos, rivalidad, y esto es mío, y esta herencia es mía, y este solar es mío, y este lote, y a mí me dejaron, y es un forcejeo. Engañan, no tienen temor de Dios para engañar a alguien en un producto, en un negocio. Todo es así, como forzado, ilegítimo. Y así era Jacob. También tuvo los pozos de la rencilla, pero ahora Jacob vive un Rehoboth. Dios lo bendice y Dios lo entra como en un carril directo a la consecución de muchos recursos. Jacob también pasó por el pozo de la rencilla, por el pozo de la oposición, y al Dios bendecirle, pasó a abrir el pozo de Rehoboth. Entonces fue prosperado y fructificó en sobremanera. Manera de conclusión, mi gente que escucha, no tratemos de alcanzar la bendición en la carne, de manera forzosa, arriesgando los principios para obtener algún recurso. Si Dios permite el tiempo de oposición, vendrá también el tiempo de la amplitud. Vendrá Rehoboth. Si estás con alguien escuchando, dile, vendrá Rehoboth. Si permaneces en Dios, creyendo en sus promesas y mostrando fidelidad, seguramente vendrá Rehoboth sobre tu vida y familia. ¿Cree usted eso? Yo lo creo y lo he visto en mi vida. En tiempos donde he estado quieto, me he desprendido de orar y desgastarme por ciertas consecuciones. Cuando he estado más tranquilo y quieto, esperando en Dios, es cuando llega la bendición. Pero a veces me desgasto, agoto mis oraciones, Señor, lo uno, lo otro, dame lo otro. Y me desconcentro del reino de Dios y como que nada pasa. Pero cuando me arrojo en Dios, es cuando veo que Él dirige todo y viene Rehoboth, viene amplitud, abre unas puertas a las cuales tengo sino que entrar. Y yo quiero que usted entienda esto, usted que me escucha. Quizá usted está pasando un tiempo de oposición, puede ser, y más bajo este contexto actual de esta pandemia. Pero a Dios no lo limita una pandemia para bendecirte. Dios está por encima de todo esto.
Si Dios lo determina, vendrá un Rehoboth a tu vida y nada lo va a poder impedir, nada. Si estás en un tiempo de oposición, mantente fiel, no arriesgues tus principios. En un momento dado, Dios abrirá el pozo adecuado para ti y solo tendrás que ir a beber. Un pozo del cual se derramarán aguas en abundancia. Un pozo que será una fuente de bendición para usted. Y el agua rebosará cristalina, refrescante, vital para ti. Y serás bendecido porque tienes a Dios. Declaro que Rehoboth viene para tu vida y tu realidad económica. No más forcejeo, amplitud, avenida, anchura, tiempos fructíferos. En el nombre del Señor lo pido y es mi oración que esta realidad sea para tu vida y familia. Señor Jesús, gracias por este tiempo, por esta palabra que nos entregas. Como lo decía al principio, Señor, pido que no sea un concepto, una información. Pido que esta palabra se materialice en las familias de quienes me escuchan, porque tu palabra es viva y eficaz, tu palabra genera decreto. La palabra tuya, Señor, deja ver tu intención, tus modalidades de intervención, y te pido en este día, Rehoboth, Señor, Rehoboth, venga a la vida de las familias que tanto lo anhelan y lo necesitan. Tiempos fructíferos donde tú seas glorificado y donde las personas concluyan precisamente de que tú les bendices. Que la bendición no viene por otro medio. Que sea tan nítida la forma en que tú les bendices que no concluyan nada diferente, sino en que tú les has bendecido. Que en medio de malos pronósticos se abran unas puertas que las personas tengan solo que decir, esto es obra de Dios. Tú seas glorificado, mis hermanos bendecidos, y sobre todo que cuando venga la bendición haya sobriedad, sosiego, haya temor de Dios para no despilfarrar la bendición, sino que administrarla con buena mayordomía. Alabo y bendigo tu nombre. Bendigo a mis hermanos que me escuchan para que tengan un resto de semana bastante bendecido. Alabo tu gran nombre, Jesús. Amén. Amén. Queridas familias, gracias por estar ahí. Tengo la certeza de que esta palabra se va a materializar en usted. De que no será un concepto o una predicación motivadora, no. Yo creo que la palabra se ejecuta. La palabra no es solamente para que nosotros nos motivemos, nos llenamos de una falsa esperanza. La palabra no es para Dios incentivarnos a soñar y dejarnos soñando. No. Nuestro Padre ama el bendecirnos. Rehoboth, tiempos de amplitud. Cuando esto pase, déjenos saber su testimonio y glorifique al Señor en todo tiempo. Un caluroso saludo, bendiciones y nos vemos en la próxima transmisión. Que pasen un resto de día muy positivo en compañía de los suyos. Bendiciones.